vamos a hablar con un especialista, un gran amigo de hace muchos años, que es el mejor investigador de temas policiales, digamos, de la República Argentina, con el patán Ricardo Rajendorfer. Hola Ricardo, buen domingo y gracias por atendernos. Soy Daniel Schnittman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Bueno, para mí es un gusto y bueno, necesitamos, la audiencia necesita la voz de un experimentado periodista y serio como vos, porque nos están matando chicos de 11 años, de 10 años por la espalda. Hay una ínfima minoría de mierda en este país que, siguiendo la doctrina Chocobar, está contento porque están matando a esos negritos de mierda. Es terrible lo que está pasando, pero vos lo debés estar viviendo de una manera especial, lo estás analizando seguramente, ¿no? Sí, desde luego, sobre el asesinato de este chiquito, digamos, no hay palabras que describan la magnitud de semejante crimen, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta de que ese hecho no fue fruto solamente de sus autores materiales, sino también de quienes directa o indirectamente instigaron este crimen. Recuerdo al respecto la frase pronunciada por el presidente cuando mataron a Rafael Nahuel en el lago Mascardi. Es la hora de que la voz de alto signifique entregarse y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Desde luego que, como decís vos, lamentablemente en una sociedad como esta, un asesinato de esta magnitud genere, yo diría, por un lado, indiferencia de buena parte del espíritu público, sí, y también apoyo. Y en ese sentido yo me inclinaría a creer o me inclinaría a evocar un concepto que supo no hace mucho plantear el sociólogo portugués Boaventura Santos Sousa, o Sousa Santos, nunca me acuerdo muy bien, acerca del fascismo societal, o sea, un fascismo que, a diferencia de los procesos de ultraderecha que se extendieron en la Europa de la primera mitad del siglo XX, este en particular no es un fascismo impulsado desde un gobierno o desde un partido político, sino es un fascismo de algún modo pluralista, sin jefes. Es el fascismo que nace, ¿sabe dónde? En la fila de los bancos. Es el fascismo, claro, de quienes ni siquiera saben lo que es el fascismo. Fascismo financiero, ¿no? Primero. Fascismo financiero, el fascismo de los taxistas, el fascismo de las señoras gordas. Una cosa rara, pero es una cosa que... Diría Asís, el turco Asís diría el fascismo de la peluquería, donde se charla. Exactamente, ¿no? Exactamente, y que es una cosa que lamentablemente se extiende no solo en Argentina, sino en el mundo como un fantasma apenas disimulado. Qué terrible. Sí, por algo Estados Unidos tiene el presidente que tiene, ¿no? Por ejemplo. Sí, o por algo, digamos, en Polonia se promulga una ley que, claro, castiga hablar del colaboracionismo polaco durante la Segunda Guerra, la Shoah, ¿no? Claro. Sí, terrible. Los ejemplos abundan. Sí, con respecto al chico si hay algún oyente desprevenido, que creo que no, que en la Rebelde no tenemos, pero por si alguno se enganchó ahora con la 740, el chico se llamaba Facundo Burgos, 11 años, era de Tucumán. Recibió un tiro en la nuca por parte de la policía mientras iba en moto, como acompañante, en el marco de una persecución, pero bueno, eso caso y no importa, ¿no? La diferencia entre este chico y otro, porque hay otro chico que salió publicado, un chico de 11 años, que bueno, los clubes de fútbol generalmente van a buscar a chicos de 11 años y los sacan de sus provincias, de sus lugares, y se los llevan para jugar a España. Bueno, pasó con Messi, pasa con otros chicos ahora, ¿no? Daban esa
esa dualidad justamente en algún que otro comentario que uno ha leído por ahí. Bueno, este es otro de los chicos, y hay una indiferencia con respecto a esto terrible. La gente no habla de esto, así como se olvidó de Maldonado, de los gendarmes, de los submarinistas. La gente, si vos o yo, los periodistas más o menos que tenemos algún fundamento humanista, no lo nombramos, la gente en la calle no habla de esto, en las peluquerías, los choferes de taxi no hablan de esto, es terrible. Nos han descerebrado de una manera impresionante. Sí, lo cual, digamos, es doblemente peligroso porque, digamos, más allá de los nombres y los casos puntuales, lo cierto es que en la Argentina, desde el 15 de diciembre de 2015, los casos de muertes policiales, ya sea por gatillo fácil o por torturas en sedes policiales, han aumentado vertiginosamente, al punto de que en los años anteriores existían aproximadamente 213 creo, asesinatos de esa índole por año, y a partir de esa fecha hubo aproximadamente 370 por año, 370 en el 2006 y 380 creo, o 83 en el 2017, o sea, se asesina a una persona con balas o picanas policiales cada 23 horas, terrible, ¿no? Terrible. Una cifra similar, por otra parte, a las mujeres que mueren en el marco de la violencia de género. Sí. Frente a el auge que tiene con justa razón esta problemática, también deberíamos fijarnos en esta estadística atroz que acabo de mencionar. Y el asunto, digo, que es doblemente peligroso porque a la indiferencia de buena parte del espíritu público se suma la posibilidad de que algún indiferente también sea víctima de este delito. Sí, es el famoso, antes fueron por los comunistas y como yo no era comunista no me importó, después fueron por los gitanos, después por los judíos, como yo no era ni gitano ni judío no me importó, ahora vinieron por mí y bueno, es el famoso, ¿no? Exactamente, esto es una especie de genocidio, digamos, en forma de goteo. Con complicidad judicial y de los medios, porque esto sin la complicidad judicial y de los medios hegemónicos. No, más bien, o sea, así como de algún modo no se puede achacar demasiado acerca del carácter turbio de los dirigentes de los clubes de fútbol, sí, habiendo sido conducido la Asociación de Fútbol Argentino por un tipo como Grondona, tampoco resulta extraño, digamos, las injusticias y los delitos procesales que cometen los jueces, habiendo en la Corte Suprema un tipo como Lorenzetti, ¿no? Sí, lógico. Y vos mirá que bien, que me haces recordar el tema, bueno, principal prácticamente mío y de este programa, que son los atentados contra el AMIA, la Embajada de Israel, Río Tercero inclusive, ¿no? De los años 90. Sí. De los años 90, le recuerdo a la gente, porque a veces piensan que esto sucedió en la época de Cristina o de Néstor. No, esto fue en el 92 la Embajada de Israel, 94 AMIA. Hay un juicio que no está en ningún lado viralizado, no se ve, que es el juicio por encubrimiento a AMIA, donde está involucrado no solamente el expresidente Menem, Mansorregui, la CIDE, los fiscales, de estar vivo estaría también ahí involucrado Nisman, por supuesto, sino que está involucrado el Grondona de la comunidad judía, que aún vive, que se llama Rubén Beraja, porque en la similitud es muy parecido, ¿no? Beraja es el Grondona de la comunidad judía, por quien ahora los familiares de las víctimas han pedido 4 años de prisión, por haber apoyado el encubrimiento de los verdaderos asesinos, o sea, mentir. Ahora, esto no está en ningún lado. Y ahora, este gobierno que se decía, como dicen todos los gobiernos que vienen a solucionar el tema de la justicia y verdad por el tema de los atentados, se mete
a mentir y a embarrar todo lo que tenga que ver con el esclarecimiento. Por ejemplo, intentan de que no se pida pena para los fiscales Mühlen y Barbacha, porque son amigos del actual ministro de Justicia Garabano. Es terrible lo que sucede a nivel judicial en estos precisos momentos, que la van a pasar mal y van a terminar mal, porque a la larga, junto con todas las comisiones directivas de DAIA y AMIA, desde el 94 hasta ahora, van a ser juzgados en su momento, porque a la larga la justicia va a llegar. ¿Cómo lo ves vos? Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, por supuesto. Sí, desde luego que paradójicamente el hecho por el cual ese juicio silenciado tomó recientemente cierta resonancia pública fue por la torpe maniobra del ministro Garabano de articular a último momento un enroque entre los abogados que representan en la querella al Poder Ejecutivo y poner a alguien con el mandato de pedir la absolución de dos acusados primordiales de esta causa, que son los fiscales Barbacha y Mühlen, además de pedir la absolución del comisario Fino Palacios. Sí. Y digo maniobra torpe porque al abogado encargado de semejante misión no tardó en saltarle el hecho de que ejercía esa función en ese juicio a través de una incompatibilidad, puesto que a la vez es funcionario del Consejo de la Magistratura, claro. Razón por la cual no podía, digamos, un pequeño detalle que el ministro Garabano no tomó en cuenta. Sí. Tampoco tomó en cuenta que semejante escándalo iba a revelar de que la esposa de Barbacha es una estrecha colaboradora suya, funcionaria del Ministerio de Justicia y una persona muy cercana al ministro Garabano. Ahora desde luego, sí. No, fíjate Ricardo, también, perdóname que te corto en esto, porque si no después se pasa y no da lugar, como dice la justicia, ¿no? El hecho es que en este año que pasó, y hace pocos meses, estuvieron, curiosamente, en el Estado de Israel, la doctora Elisa Carrió, estuvo justamente el ministro Garabano visitando inclusive al ministerio, a jueces del Estado de Israel, no solamente al Parlamento, a la Knesset. Estuvo Lorenzetti también en Israel de paseo, por supuesto Patricia Bullrich y Waldo Wolf y Abruj, y recordar a la audiencia que el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, es delfín directo de el reo Rubén Beraja, ¿no? Porque fue director ejecutivo de la DAIA por muchos años en la época del encubrimiento y del vaciamiento del Banco Mayo, que mucho tuvo que ver con lo que llevó después a que los asesinos pusieron la bomba. El lavado de dinero, narcotráfico, armas, etcétera, que está muy bien publicado en la mayoría de los libros serios que han escrito investigadores del tema, ¿no? Discúlpame Ricardo, pero no quería dejar pasar esto también, que es terrible, los méritos que ha hecho Claudio Abruj, con B corta, para llegar a secretario de Derechos Humanos de la Nación, es haber estado hasta el año 1994 trabajando en Panamá para una organización llamada filantrópica, la B'nai B'rith, judía, y traído a la DAIA justamente por Alfredo Neuburger y Rubén Beraja, hasta el día de hoy siguen siendo los Grondona y Grondonitas de la DAIA, de la Comunidad Judía Argentina, ¿no? Sí, además, digamos, su función en la Secretaría de Derechos Humanos, su función en el mismo sillón que alguna vez fue ocupado por alguien como Eduardo Luis Duhalde, digamos, es absolutamente penosa, más allá de todas sus trapisondas vinculadas a su pasado comunitario, su pasado y su presente comunitario, digamos, se podría llamar lucha a favor de la impunidad de los represores, su
digamos, su papel, por ejemplo, en el 2x1, de ¿no? negociador, en el 2x1, su papel de negociador fracasado, desde luego, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para legitimar la detención absolutamente ilegal y arbitraria de Milagros Salas, lo convierten realmente en una persona que será recordada por las futuras generaciones y no de la mejor manera. Sí, ojalá eso pase. Bueno, por eso es bueno hablarlo, y yo lo repito muchísimo con más de un entrevistado y más con gente como vos que conoce muy bien el tema, para recordar bien a la audiencia de qué gente estamos hablando, quiénes son los que nos manejan. Hace un ratito hablábamos con la titular de Alerta Vida, Rachel Hollway, que nos hablaba de los casos de pedofilia y proxenetismo del actual presidente. Ahora estamos hablando de los casos de justamente contra derechos humanos del secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Quiénes nos están gobernando? ¿Quiénes nos manejan? Los medios, Mañeto, Estiuso o Arribas. Bueno, con respecto a Arribas debes tener información precisa también, ¿no? De Gustavo Arribas, seguramente. Sí, o sea, digamos, por un lado es absolutamente asombroso que un tipo como él esté al frente de un organismo como la ahora denominada AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, lo cual, digamos, por su inexperiencia en el rubro, es una garantía de que los sectores más atroces de ese organismo tengan carta libre para realizar cualquier tipo de operaciones, por un lado. Sí. Por otro lado, desde luego que, digamos, las acusaciones que pesan en su contra son absolutamente veraces y absolutamente palmarias, ¿no? Y desde luego el hecho de que aún esté en su puesto y el hecho de que digamos, no sea penalmente responsabilizado por eso, tiene que ver con el contexto de este país, con todo lo que hablábamos antes. Sí. Y el contexto de este país es el contexto de una tragedia histórica realmente, una tragedia histórica lamentablemente infringida o autoinfringida por la voluntad popular, una cosa terrible, impresionante. O sea, mucha gente dice, pero esto no es una dictadura, ¿no? En el sentido filosófico de la palabra, una dictadura, o sea, una interrupción del orden constitucional, es desde luego una imposición que va más allá de la voluntad popular. Sí. Pero cuando la voluntad popular se autocastiga de esta manera, eso dimensiona y eso robustece el carácter trágico del asunto. Yo estaba leyendo estos días con interés, vos escribís mucho en la revista Zoom, aparte de En Tiempo, ¿no? Estás en Tiempo argentino también, ¿no? En Tiempo, sí, a veces en Nuestra Voz. Estoy medio en todos lados. Y sí, claro. Está bien, hay que rebuscárselo como uno puede cuando uno no es oficialista de nadie. Está fenómeno. Ojalá que consigas mucho más laburo. Estaba leyendo, decía, Facundo John Esguala y el Plan Cóndor del presente. Esto sería importante, en palabras simples, explicarle a la gente qué fue... y corto si puede ser, te pido por favor, ¿qué fue el Plan Cóndor y cuál es el Plan Cóndor del presente? ¿Qué significa? Explicarle clarito al público que en gran medida en todo el mundo nos está escuchando ahora. Bueno, en la década del 70 el Plan Cóndor fue significó la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur, o sea, la chilena, la argentina, la uruguaya, la boliviana, la paraguaya y también la peruana, ¿no? Sí. De algún modo, en mi nota, cosa que no es una originalidad mía, porque ya lo mencionó alguna otra persona en tal sentido, la alianza entre las fuerzas de seguridad
chilenas y argentinas, o mejor dicho, entre los gobiernos chilenos y argentinos, para desatar el pogrom que actualmente sufre el pueblo mapuche, ya sea tanto en Argentina como en Chile, es fruto de precisamente una especie de revival, una especie de remake del Plan Cóndor, ¿no? Sí. Con el agravante de que digamos, acaba de saltar, que es un escándalo que en este momento sacude la institucionalidad chilena de una manera bastante notable, acaba de saltar que la totalidad de los operativos efectuados por las fuerzas de seguridad chilenas contra los mapuches, a través de los cuales en su momento se ha anunciado oficialmente digamos el desbaratamiento de planes satánicos por parte de los mapuches en el territorio chileno, fueron obra de montajes realizados sobre las pruebas, o sea, sobre las escuchas telefónicas, lo mismo que y otras aquí, cosas, claro. Por la Dirección de Inteligencia de los Carabineros, que es la fuerza de seguridad más importante de Chile, sí. De Chile, cosa que ha saltado de una manera, ha saltado esto a fines de diciembre, principios de enero, y justamente la causa más importante contra la CAM, que es la coordinadora, no me acuerdo exactamente las siglas, son dos palabras en mapuche, contra la CAM, ha derivado justamente en una denuncia penal y en una investigación penal sobre los carabineros, un verdadero papelón. Lo mismo que tendría que pasar acá, pero con la gendarmería, ¿no es cierto? Cambiarle el nombre de carabineros por gendarmería. Pero, exactamente. ¿No? Lo que pasa que, digamos, en Chile la institucionalidad se respeta un poco más que en Argentina, al menos durante el gobierno de Bachelet, que está hasta los huesos comprometidos con esa ofensiva contra los mapuches. Sí, lástima. Solo que ahora salta que además de estar comprometidos porque ellos tuvieron la voluntad política de articular una ofensiva contra esa comunidad, para colmo han sido engañados de una manera alevosa por los represores de ayer, hoy y siempre, que son los carabineros chilenos. Bueno, esperemos que esto mismo suceda aquí, como decís vos. Allí son, dentro de todo, rigurosos. Que esto pase lo mismo acá con los gendarmes, que mandó matar la Bullrich en un colectivo que tenía las gomas recauchutadas, con los submarinistas, que mandaron a que exploten ahí en medio del mar, a estos 44 muchachos, a Maldonado, que parece que le gustaba nadar con la ropa puesta en el río frío, que alguna vez salte este tipo de cosas. El problema son los cómplices, siempre digo, cuando hay una masa de gente que es cómplice de todo esto y que le gusta. Es como, vos también lo dijiste esto y yo lo tengo en cuenta, es como que tienen placer en ver morir a esta gente y en matar. Esta gente que nos está gobernando, y lo digo con mucho dolor, yo sé que hoy es domingo, la gente quiere desligarse un poco de los quilombos que tenemos, que nos están hambreando, pero aparte de hambrearnos nos están matando. Esta gente tiene placer en hambrearnos y en matarnos. Es terrible. Exactamente. Es digamos, tienen dos virtudes: es gente terriblemente malvada y es gente terriblemente inepta. Ambas cosas suelen derivar en una combinación bastante peligrosa. Sí, también esto hay que recordarle a la audiencia, claro, son tantos los temas que habría para hablar mucho, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? El cura genocida, amigo del padre Grassi, Van Wernich, se va a la casa.
Esto es decisión del Ejecutivo argentino. Mientras tanto tenemos a nuestros presos políticos, que ya nombramos en el programa muchas veces, y por supuesto los recordamos más que nada hoy los domingos, que es el día que tendrían que estar con su familia, Milagro Sala, Esteche, Zanini y tantos otros, ¿no? Luis de Liga. Pero por otro lado, von Wernich se va a la casa, decisión del Ejecutivo argentino. Diría la hiena Heidi, ¿no es maravilloso lo que estamos haciendo? Exactamente. Terrible, ¿no? Es terrible. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos, es un lujo tenerte en nuestro programa y como de costumbre un gran abrazo y bueno, alegría en la lucha, como siempre. Ricardo Rajendorfer, muchas Igualmente, gracias. te mando un gran abrazo, Daniel. Gracias. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.